él y ese anhelo de ser anciano y hoy de poder escuchar su palabra. Te rogamos que estés con aquellos que sufren necesidades y hay una hermana aquí en Mendoza. Parece que hemos tenido problemas con Alberto. En medio de su oración ha tenido Pérdida de sus hermanos y te rogamos, Señor, que puedas estar con ellos. Por Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén, Señor. Muy bien, queremos dar la bienvenida a los hermanos que se han estado incorporando de momento, como mi hermano José Díaz, perdón. Mi hermano José Díaz, bienvenido, hermano. Tengo a mi hermano Daniel Villarruel también, que es un gusto recibirle en plataforma. Y por ahí, ¿qué tal, Daniel? Gusto saludarte. El hermano Richard, y déjenme dar inicio a otros hermanos por acá y ya vamos a darle entonces el tiempo a mi hermano Saúl. Habíamos mencionado, mi hermano Saúl es anciano en la iglesia en la Florida, Santiago, y es un gusto tenerle con nosotros. Hermano Saúl, si puedes comenzar, entonces abrir tu micrófono, damos la bienvenida a nuestro hermano Mario y otros más que están por allí, Mixtala también, nuestra hermana que nos acompaña a diario, y gracias a Dios por tener este tiempo dispuesto para las cosas de nuestro Dios. Así que hermano Saúl, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Adelante. Gracias, hermano, en primer lugar por la invitación, es siempre un placer, ¿no? Y siempre, digamos, lo repito, sobre todo en la región ahí que es mi tierra, digamos, soy ahí nacido en la región, así es que es un privilegio, bueno, hermanos, compartir con ustedes también la lección de la palabra del Señor, de lo que uno también va aprendiendo. Es bonito también el poder reproducirla, enseñarla. Y grato porque muchos hermanos que ya conozco, ¿verdad? Y otros que se ha permitido la oportunidad en esta pandemia, a través de este medio, poder ir conociendo, ¿verdad? Y animarnos, saber que hay un remanente, un pueblo fiel del Señor en varios lugares del mundo, no tan solo acá en Chile, ¿sabes? Lo sabemos y lo conocemos. Bien, yo quiero, hermanos, referirme hoy día a un tema que he estado estudiando y la verdad que me ha impresionado mucho, ¿no? Y quiero referirme a una porción del libro de Efesios, de esta carta del libro de Efesios que estamos estudiando en la congregación los días miércoles. Estudiamos el libro de Efesios, una carta muy particular y tiene ahí algunas indicaciones muy especiales y particulares que sin duda que también les va a llamar a ustedes la atención, invita, ¿no es cierto?, a profundizar, a estudiarla, es lo que estamos haciendo en la congregación. Una carta, ¿no es cierto?, de un grupo de cartas muy particulares. Pablo ahí, años 60, va a ser trasladado y llevado como prisionero a Roma y va a escribir 4 cartas, las que conocen como las cartas de la prisión, ¿no es cierto? Más de algunos han oído ese término, cartas de la prisión. Va a escribir una de sus 4 cartas personales, que tiene título personal, y va a escribir otras de carácter circular, ¿ya?, que van a diferentes congregaciones. Filemón, una de las que es de carácter personal, y creo que la más personal de todas es Filemón, ¿no? Es muy particular, muy precisa. Y Colosenses, Efesios y Filipenses. Leí ahí el otro día una notita bien interesante que me llamó la atención cuando se habla acerca de la autoría de la carta de Efesios. Se dice que es una copia, ¿no? Que los copistas ahí a oído alzado escribían mientras se leía en alguna congregación la copia de Colosenses. Y me ha llamado la atención. Efectivamente hay varios temas que son muy similares, ¿no? Tienen una similitud en los temas. La carta de Efesios es bien interesante y
del capítulo 1, del 1 al versículo 8, hemos ahí estudiado, no me voy a referir a ellos, pero estuvimos viendo acerca de las bendiciones espirituales. Bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Uno cierra los ojos y no puede asimilar la porción de bendición de Dios en las cosas materiales, ¿verdad? Y ese es cuidado. Dios cuida. Cuando dice que Dios cuida de nosotros, nos proporciona cada uno de esos elementos. Las bendiciones espirituales, hermanos, son maravillosas y al ir estudiando cada una de ellas, especial y particularmente las expresiones que utiliza Pablo son interesantes, hermanos, han sido también de mucha edificación. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió, dice el versículo 4, somos escogidos. Es interesante. Somos predestinados, dice el versículo 5 que nos predestinó. Palabra sabrosa, la vamos a poner ahí para a ver si alcanzamos a comentarla. Es una palabra digna de ponerla ahí, ¿no es cierto?, a un costado, porque dentro del depósito de elementos que todos los que estudian la Biblia se deleitan, esta es una de las palabras. Predestinados. Hay 5 puntos por ahí, ¿no es cierto?, de algunos señores conocidos ahí, que a lo menos 3 de ellos que han impulsado un movimiento particularmente con esta palabra. Pero dentro de las bendiciones de carácter espiritual que Dios proporciona, dice que hemos sido predestinados. Hay otra palabra que es hermosísima y me llenó muchísimo al estudiarla. Para adopción, nos ha adoptado y nos ha adoptado como hijos. Nos ha adoptado como hijos. También es interesante. Conforme al beneplácito de su voluntad. Otra palabra interesante en esta carta, voluntad. Con un propósito. Y en esta primera segmento del versículo 1 al 8 viene el por qué y para qué. Y el por qué y para qué, ¿verdad? Es muy interesante porque dice que para alabanza de la gloria de su gracia. Gracia, otra palabra interesante. Y fíjense que cuando estudiamos la palabra gracia, es impresionante la cantidad de aplicación que tiene esta palabra. Muy interesante también. En otra oportunidad podemos profundizar un poco en eso, para la alabanza de su gloria. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho, y esta palabra también es interesante, abundar mucho para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Interesante. Y viene una segunda sección, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar este capítulo 1 que estamos estudiando y que por un tema también muy interesante y muy sabroso para nosotros los cristianos y para los que les gusta estudiar las Escrituras, ¿verdad? Hemos denominado, ¿no es cierto?, el misterio. Pablo comienza a hablar de un tema que es el misterio. Voy a leer del versículo 9 al versículo 14. Dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y ahí nos vamos a referir, hermanos, en estos versículos, retener, hermano, en mente el versículo 14, ¿ya? Ahí tiene
un par de frases que son muy interesantes para poder también estudiar, para poder darle una mirada a esto. El versículo 11 dice que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Coincido yo con algunas personas que dicen que un poco la estructura gramatical que utiliza, ¿no es cierto? La construcción de ideas, de palabras que utiliza el apóstol Pablo sugiere, hermano, e invita, ¿no es cierto?, a detenernos un poquitito y comenzar a hacer, ¿no es cierto?, un análisis un poquito más profundo en lo que trata de decir el apóstol. De esto se han desprendido, ¿no es cierto?, movimientos sectarios muy grandes, con muchos seguidores. Vale decir, la utilización de esta estructura que estoy mencionando ha llevado a que sectas, ¿no es cierto?, y movimientos religiosos se apoderen de la atención de las personas, como palabras, ¿no es cierto?, de cierta manera talismanes, ¿no es cierto?, en la decodificación del lenguaje que se utiliza para poder, ¿no es cierto?, transmitir o canalizar ideas del hombre como una palabra tal. Aquí existen varias. Y una de ellas es esta, pues, hermano. Primero, el misterio es algo que sin duda conlleva, hermanos, una tensión, predestinados, herencia. Son palabras que son interesantes, pero el apóstol Pablo, por algún motivo, ¿no? Por algún motivo, y con un permiso, ¿no?, divino, espiritual, la va a emplear para que los oyentes de esta carta puedan recibir un mensaje, hermano, que es de esperanza, que es maravilloso, que en medida que vayamos desarrollando esta idea, nos vamos a ir, hermano, deleitando, ¿verdad?, con un plato sabroso. Es realmente interesante. Recomiendo, hermanos, estudiar los primeros versículos del 1 al 8. Es, hermano, realmente, hay palabras que usa Pablo como adopción, por ejemplo, que deben conmover el corazón de un cristiano. No poder, no, esta enseñanza, esta lectura, analizar, estudiar esto no puede pasar desapercibido si entendemos, hermano, lo que el apóstol va a comenzar a escribir. Al comienzo de la epístola, hermanos, Pablo anuncia que la herencia es parte de este programa que está hablando el apóstol, de esta selección, de esta predestinación, de ser escogidos, de ser adoptados por el Señor. Esto tiene, hermanos, en algún minuto de la carta vamos a darnos cuenta de un énfasis importante que va haciendo el apóstol. La palabra herencia es importante dentro de este programa que estamos viendo. Es lo que todos los miembros, hermanos, compartimos en Cristo. Romanos 8:17 dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos a la Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo sigue con esta idea, hermanos, de la herencia, y va a seguir con esta idea propuesta de la herencia, y le escribe a los hermanos en Roma, y también utiliza este mismo sentido. Pero aquí hay una frase que es interesante. Primero, en cuanto dice que esta herencia tiene sentido con adopción como hijos. Y dice adopción como hijos, dando a entender un poco, contextualizando, ¿no? Los que escuchaban, los que leían estas cartas, tenían un foco, un foco, ¿no es cierto?, donde miraban con cierta manera de, tal vez con nostalgia, con admiración. En este minuto era Roma.
Y fíjense que la adopción romana era muy particular. Era una verdadera bendición ser adoptado en Roma. Primero, uno de los temas, ocupaba un lugar de privilegio dentro de la familia que lo adoptaba, ¿verdad? Ocupaba todos los derechos legales que pudiese tener un hijo. Y eso es interesante. Si tenía deuda fuera, eran pagadas. Era redimido de las deudas, de los problemas de dificultad y pasaba a tomar un sitial importante. Sin embargo, la porción del Señor, vamos a ver, hermano, que también va a utilizar otra palabra que no va a ser indiferente para los lectores del primer siglo, hermano. Y va a utilizar otra palabra también el apóstol en medida que habla acerca, hermanos, de la adopción y que habla acerca de ser hijo y va a hablar de primogenitura. Yo la primera vez, hermanos, que hace muchos años, cuando conocí el Evangelio y acepté la fe, y escuché la palabra primogenitura, para mí no tenía un mayor significado. Pero sin embargo, para los lectores de esta carta, sí significaba mucho. Tener una doble porción de bendición. No era menor. Por lo tanto, la herencia del Señor que está, ¿no es cierto?, como propuesta en este programa que habla el apóstol Pablo, tiene una connotación mayor a la que se podía entender e interpretar. Pero también va a tener algunas restricciones, dice Pablo acá en Romanos. Dice que herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Debemos, hermanos, padecer con Él. ¿Saben qué, hermano? El mundo está acostumbrado a prometer y a no cumplir, o hacerlo parcialmente. Nosotros mismos nos hemos habituado a vivir en ese estilo de vida. Pero Dios inicia su programa de otra manera. Y sin duda lo va a terminar también así. Según Tito 1:2, porque Dios, hermano, nunca miente. Y las promesas, lo que desarrolla Pablo para el que ha sido escogido, predestinado, el que ha abrazado la fe, para el Hijo de Dios, la proporción del beneficio, ¿verdad?, de este regalo espiritual, de esta bendición espiritual que está dispensando el Señor, hermano, es doblemente importante. Y cada uno de nosotros recibe algo que es importante. Otro punto que es importante. Dice el versículo 11 que también hemos obtenido herencia. Pasado, la hemos obtenido ya. Y por eso que yo les decía, vamos a poner en la conclusión un poco de atención en el versículo 14. Cada uno de los hijos del Señor, que hemos sido, como dice Pablo, que hemos sido escogidos, predestinados, adoptados como hijos mediante Jesucristo conforme al beneplácito, nosotros, hermanos, hemos recibido juntamente con eso herencia. Herencia, la cual vamos a ver. Y eso lo proclama Dios. Y si Dios lo dice, amén, eternamente así sea, Dios nunca miente. Él planeó, hermanos, antes que el mundo comenzara. Y ha mantenido su palabra hasta el día de hoy, sin faltar, hermanos, ni una coma a todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme, hermanos, la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Mantengamos firme la esperanza de nuestra fe, hermanos, sin vacilar. Porque eso depende, como le dice Pablo a los hermanos en Roma, como hemos leído, si participamos en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Somos, ¿verdad?, merecedores de poder hacer uso de esta herencia, de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. El autor de los Hebreos coincide con la apreciación de Pablo. Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió.
Moisés también, hermano, fíjese que en el antiguo pacto también se esforzó en mostrar a los israelitas cómo Dios había guardado su palabra y sus promesas. Deuteronomio 7:12 dice, y por haber oído estos decretos, y aquí hay una frase también, hermano, que es interesante, por haber oído estos decretos y haberlos guardado, y más que eso, y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, vamos entendiendo, hermano, que esta herencia, lo que proclama el apóstol Pablo, la tenemos, la hemos obtenido, pero sí la podemos perder. Y vamos a ver muchas señales, muchas luces, hermano, que van a converger al mismo sentido, fiel, ser fiel hasta la muerte. Porque eso depende, hermano, de la predestinación de las bendiciones que Dios ha otorgado en nuestras vidas. No es la persona, no es Saúl Viera, Ruth tanto, que ha sido predestinado, sino las bendiciones y lo que Saúl Viera puede caminar en ella para poder obtenerlas. O sea, si vivimos estos decretos y los guardamos y los ponemos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Hermanos, es inmutable, esa es la regla de Dios. Fidelidad, perseverar para poder obtener la corona de vida, herencia, para poder gozar, hermanos, de esa herencia. ¿Cómo recibimos nosotros esta herencia? Y aquí, hermanos, hay temas que son complejos de desarrollar y de poder explicar, ¿no? ¿Cómo obtenemos, hermanos, esta herencia? Pablo dice que habiendo sido predestinados, deberíamos, hermanos, ahondar un poco más en el sentido del vocablo herencia. Cleronomía del griego, cleronomía. Aquí es usado por el apóstol Pablo. Esta es una raíz, ¿no?, del griego clero. Cleronomía, herencia. Es usado por el apóstol, aunque en el Nuevo Testamento tiene varias acepciones. En este caso no es nada ganado ni obtenido por mérito alguno. Esta herencia, hermano, no es ganada ni por mérito alguno. Tampoco es necesaria la muerte previa de alguna de las personas para que podamos gozar esta herencia. Pablo, insisto, en el versículo 11 también dice, en la versión de las Américas que estoy utilizando, dice, también hemos obtenido herencia. Y la hemos obtenido, dice, habiendo sido predestinados. Y Pablo comienza desarrollando esa idea, hermano, en los primeros versículos, de la predestinación. Pero es algo que no hemos ganado nosotros, hermanos, por mérito alguno ni propio. Y aquí es cuando habla Pablo en más de una oportunidad, por ejemplo, en el versículo 5, según el beneplácito de su voluntad. Versículo 11, el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Por qué tenemos nosotros, hermanos, esta herencia? ¿Por qué somos predestinados, escogidos? ¿Por qué somos favorecidos comparativamente con el que no cree? Por su voluntad. Es la voluntad de Dios la que se manifiesta, hermanos, en esta dispensación, ¿no es cierto?, de favores y bendiciones de carácter espiritual. Decía que tampoco la muerte implica, hermanos, para poder testar en esto. Lo que Dios ha prometido, eso vamos a obtener. Dice el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Y decía, retener en mente este versículo que es muy interesante. Es un poco como complementar, hermanos, lo que Pablo dice en el 11, que ya hemos obtenido herencia. Y
hemos obtenido herencia, hermanos, que podemos demandar. Y la demanda nuestra se afirma con nuestras actitudes, con nuestro caminar. ¿Quién no ha pasado un dolor de cabeza haber comprado un artefacto nuevo y haber perdido la famosa póliza de garantía? Hoy día menos problemas que antes, pero era un tema, ¿no? Perder ese boleto, ¿no es cierto?, de garantía. El que perdía esa garantía, hermano, prácticamente había perdido el beneficio, ¿verdad?, de poder tener un producto que tuviera mayor duración. Nosotros, la herencia de Dios, dice que Él nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. La versión en Reina Valera dice que es como arras. La versión de las Américas dice como garantía. Tenemos, hermano, la certeza de que la herencia, donde seremos coherederos con su Hijo, está garantizado para aquel que vive los padecimientos de Cristo, que vive, ¿no es cierto?, estos padecimientos. Cleronomía, dice el griego. Algo, hermanos, que hemos recibido sin mérito propio. Simplemente, hermanos, porque hemos sido predestinados por el Señor. El propósito, hermano eterno, es que quienes ingresan a la familia tengan la herencia del primogénito y sean constituidos herencia de Dios. Hebreos 20:32 dice: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Vamos a recibir, hermanos, una porción particularmente importante de esta herencia, ¿verdad?, en la calificación como hijos primogénitos, como hijos primogénitos que hemos, ¿no es cierto?, nacido en esta familia que ha sido construida para nosotros. Conforme al propósito. Conforme al propósito. Aquí, en estos versículos que hemos leído del 1 al 11, aparece 2 veces la palabra predestinación. Esta palabra es del griego priorizó, y esa la vimos en el versículo 5. El propósito de Dios no es improvisado, hermano, sino que responde a un alineamiento perfectamente ordenado por Dios. Y cuando dice, hermanos, que hemos sido escogidos y que su propósito proviene desde antes de la fundación del mundo, antes de que fuera hecho algo, estábamos nosotros en ese propósito. Y su herencia estaba, hermanos, presente en cada una de las acciones que Dios estaba realizando. Improvisando. No, hermanos. Ya correspondía al plan divino y eterno de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Ya que hay una frase que leí y me permití tomarla y repetirla, porque la encontré, después de masticarla un par de veces, le encontré el sentido. Y dice que Dios, hermano, no nos pide que entendamos todos y cada uno de sus propósitos. Lo que nos pide y nos demanda, hermanos, es que los creamos, que podamos creer en cada una de las promesas del Señor. Y este es uno de los ejemplos importantísimos, ¿no es cierto?, en el sentido de poder determinar y ver, hermanos, que hay palabras que abren para poder debatir, para poder construir ideas que se apartan del patrón bíblico que debemos nosotros entender. El propósito, hermanos, de cada uno de ellos es que nosotros creamos a las cosas y a los propósitos que Dios nos ha enseñado.
Y estos propósitos particularmente, hermanos, están relacionados con algo importantísimo, que es la salvación. Juan 6:37 dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo dice que lo echará fuera. Siempre, hermanos, estaremos en el Señor. 1 Corintios 1:24 dice, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, todo este plan, hermanos, lo responde este mismo versículo. ¿Cómo se llevó a cabo este plan? ¿Cómo se fue concretando? ¿Cómo Pablo toma, ¿no es cierto?, todo este concepto, toda esta idea, y comienza, hermano, a vertir palabras que son interesantes. ¿Por qué? ¿Cuál es la cuantía de todo esto, ¿no es cierto?, de todo este proceso de salvación y de herencia, de haber sido escogidos, predestinados, adoptados, hijos de Dios? Y dice, hermanos, el versículo, que es conforme al consejo de su voluntad. Es el designio de su voluntad. Designio, del griego boulé. Esto es el resultado de una determinación. Su voluntad. Fue su determinación, hermanos, anticipada, que nos otorgó la posición de hijos en la herencia. No es, hermanos, un impulso, ¿verdad?, mediático, o que los cristianos queramos desarrollar como un beneficio para el que sigue. No, nos debemos, hermanos, anteponer, como la gracia se antepone a la ley. Debemos, hermanos, entender que el propósito es eterno y la determinación de su voluntad anticipada nos otorga la posición de hijos en la herencia. ¿Cómo no debemos, hermano, cuidar ese título? ¿Cómo no nos vamos a aferrar a ese título? ¿Verdad? Produce un deleite en nuestras vidas, hermanos, cuando vamos considerando que probablemente, como dice la palabra del Señor aquí, que somos peregrinos, extranjeros, de tránsito en este mundo. Que no nos aferremos a las cosas materiales, y nos comienza a enseñar muchas otras prácticas. Sin embargo, tenemos, hermano, a nuestro haber, y a veces descuidamos la herencia. Descuidamos, hermano, lo que debemos apreciar y guardar y atesorar en nuestros corazones, porque su determinación, su voluntad, su designio, nos otorgó posición de hijos en la herencia. A usted, a mi persona, y a cuanto hermano en la fe conozcamos, que ha procedido a ser parte del cuerpo del Señor a través del bautismo de las aguas, con total soberanía. Dios es soberano. Y ahora, cuando uno entiende el porqué del propósito de Dios, hermano, hay que creer y aceptarlo. A Dios, en su voluntad, le ha placido que sea así. Bien escribía, hermano, Salomón, Proverbios 16:4, cuando dice: todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin. Todas. Y dice que aún el impío para el día del mal. Isaías 46:10 va a reflejar un sentido profundo de lo que estoy diciendo. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando comenzamos, hermanos, a elaborar una idea, un concepto, a debatir, cada uno
del que ha creído en el Evangelio un beneficiado. Y es lo que Pablo le está tratando de decir, el valor que tiene cada uno de los creyentes. Pablo no participa en la constitución de esa congregación en Éfeso. No sabemos quién fue el que estableció o el que trabajó en esa congregación. Probablemente, ¿no es cierto?, alguien que pasó por Jerusalén, fue conmovido en el día de Pentecostés y quiso presentar y sembrar el Evangelio. Pero lo que Pablo está ahora testimoniando es el valor, hermano, que tenemos de ser verdaderamente hechos hijos de Dios, en la voluntad de Dios. Y como último punto, hermanos, qué interesante en este versículo, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Y podemos pensar, ¿no es cierto?, en un concepto un poco humanista. Dios crea la humanidad, las tiene, ¿no es cierto?, a su merced, las miras, qué sé yo, las aprecia. Algunos, ¿verdad?, dicen, introduciendo el tema y el concepto de la predestinación, son escogidos para poder disfrutar de las promesas y de las herencias que proclama el cristianismo, y otros para que sean de perdición. Buena propuesta. O sea, es un buen planteamiento, más que propuesta, un buen planteamiento del humanismo de la gente que piensa. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué dice el versículo 12? A fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos, y aquí vienen, hermanas, las palabras mágicas, para alabanza de su gloria. El programa que establece, que dice Pablo, que somos escogidos, que somos predestinados, que somos adoptados para hijos, que recibimos herencia. ¿Cuál es el objetivo, hermanos? Para alabanza de su gloria. Mire qué hermoso. Para alabanza de su gloria. Desde cualquier ángulo, hermanos, que miremos, el propósito de Dios siempre tiene el mismo fin. Ya sea, como dice en el versículo 6, en su planificación, o como lo dice en el versículo 12, como en su realización. La herencia tiene como objetivo principal, hermano, la alabanza de su gloria. Alabar a Dios. Romanos 8:30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, la palabra glorificar una vez más aparece. Los que, ¿verdad?, justificó, a estos también glorificó. Efesios 1:6 dice, en amor habiéndonos predestinados para hacer adopción, hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza. Para la alabanza de Dios. Ese es, hermano, el objetivo de cada uno, ¿no es cierto?, de estos elementos, de estas ideas que introduce Pablo. Y resulta, hermanos, ciertamente apasionante el poder entender, hermanos, que somos herederos por la gracia del Señor. Bien, hermanos, no me quiero pasar a otro tema. Hemos visto, hermanos, una parte del misterio revelado. Hemos visto un poco, ¿no es cierto?, explicando Pablo a estos hermanos, sobre todo, hermanos, el valor de haber sido redimidos por el Señor. Y de una cosa, Dios no se olvidó de nosotros, sino que más bien el tiempo. Y como otros versículos que también, hermanos, muy interesantes, que no los vimos hoy día, que también Pablo lo menciona, todo esto acontece, como va a decir, en
la plenitud de su tiempo. Y hablar de la plenitud del tiempo de Dios, hermano, es muy interesante. Es otra, ¿no es cierto?, jornada, otra lección que podríamos estar viendo para entender, hermano, el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Se establece cuándo? ¿En qué medida? ¿De qué forma? En la medida, hermanos, de la plenitud del tiempo. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que pueda también esto servirles para animarles para que puedan escudriñar un poco esta carta, muy interesante, muy sabrosa, hermano. Gracias, hermano Sergio, gracias por la oportunidad. Muy bien, mi hermano Saúl, gracias a ti, gracias a Dios por ayudarnos a estar este día en plataforma, gracias por la lección. Vamos a orar básicamente para agradecer este momento y seguramente habrá más de alguna pregunta o también algún comentario que los hermanos quisieran agregar a lo ya expuesto. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Le voy a pedir gentilmente a mi hermano Mario Arellano que por favor pueda él cerrar esta lección con una oración para agradecer a Dios el hecho ya mencionado de estar acá y compartir del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Mario, por favor, si Dios te bendiga. Ok, buenas noches. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios Todopoderoso, nos dirigimos a ti, Señor, agradecidos por la lección que nos ha traído nuestro hermano Saúl, a quien te pedimos que lo bendigas y le sigas dando sabiduría y bendiga su familia y su trabajo, labor en tu reino, Padre. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos ser edificados a través de tu palabra, por habernos dejado esta maravillosa guía para que nosotros podamos entender plenamente cuáles son sus propósitos, cuáles son sus metas, objetivos y saber que todos nosotros tenemos un propósito en tu reino, Padre. Bendice a todos los que estamos acá en la plataforma de Zoom, a los que están en Facebook. Te pedimos, Señor, que les dé sabiduría, que bendigas sus vidas, sus familias, a cada uno de nosotros, Señor, nos ayudes conforme a tus misericordias y a tu providencia. Te rogamos, Señor, que veles y mires por todos aquellos que están sufriendo, que tienen dificultades y problemas en este momento, para que primeramente los fortalezcas espiritualmente, les ayudes a salir firmes en la fe en estas dificultades y que también, Padre, por tu misericordia y por tu amor, les dé la oportunidad de resolver el problema que estén viviendo. Bendito Dios, ayúdanos a seguir perseverando, agradándote siempre en todo y que podamos también transmitir todo este conocimiento que vamos adquiriendo a otras personas para que también puedan tener esta gran participación de la herencia que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, por habernos develado este misterio, un misterio maravilloso que nos permite ver la grandeza de tu amor para con nosotros, Señor, y sigue ayudándonos día tras día, Padre, y permitiéndonos perseverar en los caminos de la fe. En el nombre de Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermano, muchas gracias. Vamos a tener un tiempo, hay un momento para hacer algunas preguntas. Micrófono abierto, quien quiera participar, hacer alguna consulta, hacer algún comentario, es el momento para hacerlo y luego iremos con el hermano Néstor. ¿Algo que ha quedado por ahí? Para nada, no, porque estaba por llamar a conversar un ratito. A ver, hermano Néstor, si usted comienza... Waldo primero, Néstor, dame un minuto. Hermano Waldo levantó ahí su diestra. Hermano Waldo, te escuchamos. Bien. Buenas tardes, Saúl. Hacía mucho que no escuchaba tus lecciones. Me pareció excelente. Muy buena. La verdad que no había tomado bien en cuenta la lección que trajiste hoy día. Excelente. Solamente era para felicitarte por tu trabajo. Que el Señor te siga bendiciendo. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien, gracias, Waldo. Dios te bendiga. ¿Algo más por ahí que le gustaría señalar en los hermanos? Hermano Néstor, ahora sí, por favor.
Su micrófono. Ya, bueno, quiero contarles que ahí en Facebook también tuvimos asistencia. Estaba Abel González, Efraín Dávila, Ortega, Margarita Hinojosa, Lauro Antonio, Marlene González, Luis Olivera, Marco Esteban Córdoba, Lorena Vargas, Norma Mendoza, Carmen Padilla, Miliadis Cuaresma de Montillas y Efraín Dávila Ortega, sí, ya lo dije. ¿Qué más? Dice aquí un comentario, saludos desde aquí, Ciuna, Nicaragua. Dios los bendiga, hermanos. Otro dice, saludos, hermanos en Cristo desde Panamá. Otro dice, buenas noches, hermanos. Saludos. Y así, de manera que tenemos este texto aquí ¿cómo se llama? En Facebook, donde hubieron 12 personas que estaban 12, 13 personas que estaban oyendo este mensaje y que se ha compartido más de 10 veces ya, porque se va a diferentes grupos. Hay un caso de el Messenger que mientras el hermano está predicando yo estoy mandando el mensaje y por eso me he dado cuenta que eso se va transmitiendo. Me llamó un hermano de México hace unos días de la calle 8 en Ciudad de Reynosa, diciéndome que él siempre lo está escuchando porque le llega por el Messenger. De manera que este mensaje llega a mucha más gente que la que estamos aquí en plataforma y que la que está en Facebook. Se va multiplicando, así que gracias a Dios que podemos llevar el mensaje a muchas partes, hermano Sergio. Gracias, hermano Néstor. Qué interesante cómo la tecnología ha ayudado en estos tiempos para producir precisamente este efecto como en cadena, así para alcanzar a tan cantidad de personas que a veces ni nos imaginamos que está escuchando cada día palabra de Dios. Así que ha sido una real bendición, respetando, por cierto, las personas que han sufrido principalmente las consecuencias de este virus. Ha sido una bendición para muchos. Muy bien, hermano. ¿Algo más que le gustaría señalar? Hermano Marcelo, por favor, te escuchamos. Buenas tardes a todos. No, saludar a mi hermano Saúl y animarle cada día porque lo veo que está todos los días él tratando de animarnos a todos, así que le agradezco mucho por su lección muy buena y ahí estamos atentos, orando por él y por toda su familia y por todos los hermanos. También decirle que he tenido algunas noticias de algunos hermanos que le están pasando muy mal en diferentes países, en otras ciudades, y que sería bueno que siempre nos acordáramos como nos acordamos de las oraciones de cada uno de ellos. Y yo creo que muchos de ellos a lo mejor escucharon este mensaje, o lo van a escuchar, como decía nuestro hermano Néstor, y les va a animar, porque realmente somos pasajeros en esta tierra. Y tenemos esa gran promesa de la herencia que nos hablaba nuestro hermano. Gracias, hermano Saúl. Muchas gracias, hermano Sergio Pino. No, por favor, a usted, hermano Marcelo, por acompañarnos día a día en la plataforma y escuchar y animarnos a través de sus comentarios. Hermano Néstor, algo tienes que comunicar, decirnos. Sí, hermano Saúl, gracias por la buena lección, muy buena. Una pregunta. Dice el texto de Efesios capítulo 3, el verso 6, verso 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este punto es aclaratorio, es así, aclaratorio para los judíos que pensaban que solamente ellos tenían el beneficio de la salvación, que ellos solamente eran los hijos de Dios y que para poder llegar a entrar
en el pueblo de Dios tendrían que pasar por la circuncisión y otras prácticas, ¿o no es así? Sí, ese es uno de los misterios que se habla en la Escritura y se va a desarrollar como tal. Misterio, hay un tema interesante ahí que podemos tal vez hablar un poquito. El misterio, ¿qué es lo que es un misterio? Algo que no se conoce. Pero en la definición Hasta que no es dice revelado. que hasta que no es revelado. ¿Y de quién es conocido? Dice que es conocido por los mistes. ¿Y quiénes son los mistes? El que genera el misterio. Pero ese misterio tiene un punto final, como dice Pablo, ¿verdad? Hablando acerca de un solo pueblo, ¿verdad? Y habla de revela ese misterio. Dejó de ser un misterio. Pero fíjate, hermano, que es un tema bien interesante. Los mistes son los que conocen el misterio. Y sobre ese misterio, hay misterios que no son revelados todavía en la Escritura. Y lo otro más interesante, la palabra misterio como tal, que produce, como dije, entre comillas, invita, ¿no?, a una sobremesa, ¿no es cierto?, a lo menos. Pero tiene más de una aplicación y más de un misterio. Primera de Timoteo 3:9 dice, por ejemplo, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Y aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Pablo dice el misterio de la fe? ¿Qué hay que revelar, conocer, profundizar, o qué todavía se tiene que, ¿no es cierto?, descubrir acerca de la fe? Interesante. Pablo mismo, él escribe a Colosenses, capítulo 2, versículo 2, dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento y mira que la palabra que aplica, del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Una vez más, ¿por qué Pablo dice el misterio de Dios, el misterio de Cristo? Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y fíjense que todas esas son traducciones del griego mysterion. Entonces, el misterio de la piedad, en él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamando entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Efesios 3:3, lo que acaba de leer mi hermano, con la revelación fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, ¿verdad? Y ahí habla del misterio, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado. El versículo 3:4 dice, en vista de lo cual leyendo podréis comprender el discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. 6:19, por ejemplo, y orad por mí para que me sea dada palabra para abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. ¿Por qué el misterio con apellido? ¿Por qué Pablo utiliza, ¿no es cierto?, esta palabra? Según de Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. O sea, Pablo propone ahí otro tema que es digno de profundizar para poder, ¿no es cierto?, derivar y sacar, ¿no es cierto?, entre otras doctrinas, pensamientos humanos, etcétera, etcétera. Pero una de las preguntas, ¿no?, que he estado estudiando, quiero profundizar el por qué. ¿Por qué la aplicación Efesios 1:9 al 11, dándonos a conocer el misterio de su voluntad? Ahí concuerdo mucho con Pablo, ¿no? El misterio de su voluntad. Porque está sobre la capacidad de pensamiento del hombre. Esos son los puntos cuando dice que el cristiano debe creer y aceptar.
el misterio, ¿no es cierto?, del Evangelio. Según de Tesalonicenses ya lo vimos, el misterio de la iniquidad, el misterio de su voluntad. Ya hay misterios, ¿no es cierto?, o hay situaciones que aún no siendo antecedidas por el nombre misterio, son un misterio. ¿Verdad? Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica, los primera de Tesalonicenses, le habla y de cierta manera tiene que poner, ¿no es cierto?, sobre la mesa un tema que es importante acerca de la venida del Señor. ¿Cuándo va a acontecer? Un misterio. Nosotros hablamos misterios revelados cuando predicamos la palabra del Señor y decimos lo que ya se nos ha dado a conocer. Pero sin embargo, existen temas que son, ¿verdad?, ocultos todavía para nosotros los cristianos que no tenemos palabra. Y el tema del misterio del por qué. No vamos a dar, ¿no es cierto?, aburrir mucho, pero un poco quiero comunicar un poco lo que he ido aprendiendo. Se presume, ¿no es cierto?, que Pablo, dentro de sus códigos de hablar, estaban de esta manera, de esta forma. Anteceder, ¿no es cierto?, a muchos planteamientos de la palabra, por ejemplo, misterio. La palabra gracia. Era repetitivo, sí. ¿Cuántas cartas escribe, por ejemplo, el apóstol Pablo? 13 cartas. Y en las 13 cartas, pero en las 13 cartas, en los primeros versículos, Pablo va a aplicar una frase que es la misma: gracia y paz. Solamente en 2 de sus cartas, primera y segunda de Timoteo, bien digo, va a emplear 3 palabras para desear, que un deseo de su corazón, ¿verdad?, un saludo, que aplica la palabra gracia. Gracia, misericordia y paz. 13 cartas. Puede que se refiera a Pablo cuando dice, vean, ¿no es cierto?, que esto es de mi autoría, ¿no es cierto?, de tal manera que en estas formas pueden establecer que yo soy el autor, dice Pablo, ¿verdad? Y lo más sorprendente, hermanos, que en los últimos 5 o 6 versículos finales de cada carta del apóstol, vuelve a emplear el deseo y anhelo de gracia y paz. En todas sus cartas, en las 13. Entonces, uno empieza a ver si es un modismo, empieza a comenzar si efectivamente hay misterio en todo lo que se ha hablado, si en Dios, en Cristo, en su voluntad, es tan compleja, hermano, entenderla. Pero en otros temas, ¿verdad?, que son revelados, no. Hermano Néstor. Sí, yo entiendo que el misterio fue revelado. Lo que dice el capítulo 3, verso 5 en adelante del libro de que los gentiles serían parte de uno. Segundo, primera de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y dice, ¿cuál es el misterio de la piedad? 1, que Dios fue manifestado en carne. 2, justificado en el Espíritu. 3, visto de los ángeles. 4, predicado a los gentiles. 5, creído en el mundo. 6, recibido arriba. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y ahí está el misterio. Pero ya fue revelado. Porque hay 2 cositas más cortitas. Y me interesa lo que tú estás diciendo. Excelente. Dice, hizo además Jesús en el capítulo 20, versos 30 y 31, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han hecho para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis bien su nombre. De manera que hay muchas cosas, creo yo, que a lo mejor son un misterio porque todavía no las hemos descubierto nosotros en cuanto al estudio, ¿ya? Pero que ya están reveladas, y las que no están reveladas es porque, como dice el texto de Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, yo creo que todo lo que necesitamos, ¿ya? Saber hoy día respecto a nuestra salvación está aquí en su palabra revelada. Y el fundamento sólido ahí es Cristo.
es Cristo que el mundo antiguo no lo conocía, no sabía. No sé, una idea que esté. No, o sea, no hay nada que sea componente de la salvación del ser humano que no esté revelado. Nada. Correcto. Por ejemplo, cualquier tópico o tema que queramos desarrollar en el sentido del arrepentimiento, del bautismo, de ser miembro, de entender y conocer, está todo revelado. El punto, o sea, hay temas que le pertenecen en esencia a Dios. Y ahí hablo de la voluntad, del misterio de la voluntad de Dios, claro, porque no alcanzamos a comprender. Por ejemplo, lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5, ¿es un misterio el día del Señor? Claro, es un misterio el día del Señor. No lo sabemos, no lo conocemos. Claro, correcto. Y no nos corresponde, como bien decías tu hermano, y no nos corresponde a nosotros el poder conocerlo y saber. Señales, bueno, ahí Pablo también tira un misterio del hombre de iniquidad y qué sé yo, que son temas interesantes. Pero efectivamente, una hermana, mi hermana Andrea dijo, el tema de los misterios, dijo, se aplica mucho en la convivencia de los católicos. Por ejemplo, ella trabajaba en un colegio católico y dijo, siempre se hablaba, ¿no? Se hablaba en las reuniones o en la junta de profesores de los misterios. Y dijo, un día yo llegué a la casa y comencé a buscar todos los misterios que aparecen en la escritura y efectivamente estaban casi todos revelados. Efectivamente. No estoy hablando ni quiero poner una connotación, hermano, un poco siniestra en esto. Lo que yo estoy diciendo, hablo particularmente, una de las explicaciones que he sentido, porque efectivamente el misterio, si está revelado, ya deja de ser misterio. Y tal cual como señalas tú y en muchos otros, Pablo, ¿no es cierto? 3, por ejemplo, habla y revela el misterio. Lo que la palabra que se antepone, ¿no es cierto?, interesante en cuanto a la forma de escribir, de estructurar gramaticalmente su hermano Saúl, discúlpame, hay un hermano que por favor cierre su micrófono, está interrumpiendo la reunión, le cierro el micrófono y lo vuelve a abrir. Gracias. Hermano Saúl, yo comparto lo que dice Néstor en el sentido de que misterio era que los gentiles dentro del reino, casi imposible en un tiempo que eso pudiera caer en la mente del judío. Pero ese misterio también, bueno, usted ha hablado que hay varios misterios. El Evangelio en su tiempo también fue un misterio que reveló la existencia o la venida del pueblo judío dentro del reino de Dios. Entonces, primordialmente es como que ya deja de ser misterio, como usted bien ha dicho, cuando es revelado. Esto ha sido revelado, dejó de ser un misterio, pero dice el misterio de lo cual leyendo podéis entender. Entonces, ahí está la solución para este tipo de antecedentes o de cosas que no se nos han mostrado tan claramente, pero leyendo uno va a llegar a una conclusión. Y para mí, primariamente, fue el Evangelio, este misterio desconocido Antiguo Testamento que se nos fue revelado y que nos muestra los diferentes misterios a los cuales tú estás haciendo alusión, como son los gentiles y la venida, claro, aunque no es un misterio la venida del Señor, en el sentido misterio en el día, o sea, es como la incertidumbre que hay acerca del día, cuánto esto va a suceder, pero que está revelado así entre comillas, en el sentido de que va a haber tal situación. Basta señalar cuándo va a ser y ese se agruparía o se quedaría dentro de la gama de esto que es misterio, o sea, de una cosa que es desconocida. Porque a veces cuando hablamos de misterio lo asociamos muchas cosas místicas, muchas cosas que en realidad no tienen nada que ver con esa idea, simplemente es algo no revelado que a su tiempo se dio a conocer y dejó de ser un misterio. Para nosotros los cristianos, eso lo sabemos. Sí, claro. Pero si no, no existiría el calvinismo 5 puntos que han trastornado desde el año 1580 y fracción en adelante. San Agustín y toda su... Claro, nosotros como cristianos hemos entendido eso. El misterio como tal, la aplicación de la palabra misterio, lo que conlleva eso, a que, ¿no es cierto?, se encienda un debate y es lo que provoca, ¿no es cierto?, el estudio de la palabra del Señor. Nosotros sabemos y conocemos perfectamente, ¿verdad?, que salvo el día del Señor, la voluntad del Señor,
yo digo, la voluntad del Señor es difícil de entender, de Quizás aceptar. tengo una pregunta que a lo mejor la pudiese responder en otra oportunidad, porque ya el tiempo se nos está yendo. ¿Qué es precisamente lo que fue predestinado? Me dio como ahí un cejo de algo que me quedó como en el aire. ¿Qué fue exactamente lo que fue predestinado? ¿Fuimos nosotros predestinados? De hecho, no es así. Pero, ¿qué es realmente lo que fue predestinado? Yo sé que no va a tener el tiempo suficiente para responderlo en muy corto espacio, pero a lo mejor sería una interesante lección para una próxima invitación, Sí, de la cual ya queremos sí. comprometernos. Sí, no, interesante. Y ahí nos vamos a llevar varias sorpresas, ¿no? En el sentido de qué es efectivamente la palabra, hermano Sergio, es muy buena. ¿Qué es lo que se predestinó? ¿Por qué habla de esta palabra la predestinación? ¿Y por qué nosotros la vemos tan clara? ¿Y por qué, ¿no es cierto? Por ejemplo, San Agustín o Agustín, ¿no es cierto? De Hiponia, ¿por qué Juan Calvino? ¿Por qué Arminio la vieron tan distinta? Y millones, y millones, y millones, y millones, y millones de personas en el mundo han visto esa palabra torcida y distinta. Es muy interesante. O sea, yo creo que los cristianos deberíamos, hermano, en alguna oportunidad estudiar, a lo menos entre los puntos del calvinismo, entre los 5, poder estudiar la predestinación. Porque Hay una idea, hermano, disculpa, hay una idea preconcebida. Cuando se habla de la predestinación, hay una idea preconcebida. Entonces las personas que vienen y leen el texto que somos predestinados, ya tienen una idea en su mente que los dirige, ¿ya? Entonces no hay un estudio acucioso de qué es lo que fue predestinado. Fuimos nosotros específicamente, como digo yo, a dedo. Tú te vas a salvar, Sergio Pino, tú también, tú también, tú también, tú te vas a perder, tú te vas a perder. No ese es el punto. Ese es el plan que Dios hizo antes de la creación del mundo y a lo cual nosotros hoy día nos adherimos. Si nos adherimos y hacemos lo que el plan de Dios demanda, entonces somos predestinados en el plan. Si no, estamos perdidos. Porque 1 Corintios capítulo 15, verso 1 en adelante, dice, el evangelio que os he predicado, en el cual también perseveráis. Si no, creísteis en vano. Entonces, también reúne condiciones. Pero es un buen tema. Es un muy buen tema. Excelente tema, ciertamente. Muy bueno. Déjame un minutito, un alto. Tengo una manito por ahí del hermano Osvaldo Moreno, si es así. Tengo una manito electrónica indicando... Sí, hermanito. Solamente para hacer mención de que nosotros fuimos predestinados según el puro afecto de la voluntad de nuestro Dios a que nosotros podamos alcanzar la salvación que ha sido posible a través del sacrificio de Jesucristo entre los muertos, ¿verdad? Y que resucitó. Y ahora nosotros pues hemos alcanzado no la predestinación calvinista, sino la predestinación que es por medio de Jesucristo y por medio del puro afecto de la voluntad de nuestro Dios, de que llegásemos a ser adoptados hijos suyos, ¿verdad? Y de esta manera hemos sido predestinados. Tal vez el hermano, ¿verdad?, va a ampliar más esto en su próxima lección, pero quería comentarles esto. Gracias. Gracias a usted, hermano. Es un tema interesante, ciertamente, porque hay mucha opinión con respecto a esto y mucha teoría que indudablemente despierta. Claro, hacemos a un Dios casi injusto que en colocar casi con el dedo quiénes sí y quiénes no. O sea, no hay una determinación propia del hombre de poder aceptar la invitación de Dios. Dice el texto, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su voluntad. Entonces, no es que Dios, en su puro deseo de castigar a algunos, lo ha hecho previamente o ya lo ha determinado así. Es el hombre que definitivamente se va a acoger a esta invitación que nos hace Dios a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, algo más, hermanos. Tengo unos minutitos, chicos. Nos hemos pasado la hora, discúlpenme, pero creo que el tema lo daba, está muy interesante, pero ya estamos llegando al término. He sabido, me han comunicado, estaba hablando Néstor, que el hermano Cristian Jara de Iquique
está con problemas de salud. Y está su hermana. Me gustaría que nos contara Maggie directamente. Queremos orar por Cristian. Hemos entendido que está con problemas. Sí, hermanito, la familia, buenas noches a todos. Salió positivo, Cristian trabaja en el líder y en cualquier momento se iba a ver expuesto. Correcto. Salió positivo ayer a COVID. Y la familia yo creo que también está en las mismas condiciones. Esperemos que no se agrave y que Amén. va a salir airoso de esto. Bueno, Así. vamos a tener confianza en el Señor en eso y vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Yo sé que hay muchos hermanos que a veces desconocemos de tal opinión. A veces hemos pensado tener un día de oración para reunir todos los hermanos e informarnos de los hermanos que en diferentes partes están pasando, están siendo agobiados por estas situaciones. Y ahora nos hemos enterado del hermano Cristian hoy en día. Y así como en días pasados nos hemos enterado de otros hermanos a los cuales estuvimos orando, pero queremos expresar nuestro afecto a la familia y también a compartir, colocarnos en oración. Yo les pido encarecidamente que cada uno en forma personal pueda estar orando a nuestro Dios por la salud de nuestro hermano Cristian, a quien nosotros conocemos, y también a todos aquellos que están rodeados. Le voy a pedir a mi hermano Marcelo, si fuese el hermano Marcelo. ¿Alguien habló? No. Hermano Marcelo, por favor, te invito para que nos lleves en oración para solicitar a nuestro Dios por la salud de Cristian, nuestro hermano en la fe, y también de toda su familia. Oremos. Amén. Oremos al Señor. Señor Padre amado, estamos aquí un grupo de tus hijos, en torno a tu palabra, alimentándonos espiritualmente y tomando conocimiento también de nuestros hermanos que por una razón u otra no se han podido conectar en esta tarde con nosotros. Pedimos por ellos para que tú les ayudes, les bendigas, les protejas y les cuides. De manera especial te queremos pedir por todos nuestros hermanitos que están pasándola tan mal, en el sentido de esta pandemia, Señor, que hemos estado sufriendo en nuestro país y en todo el mundo. Hoy día queremos colocar en tus manos a nuestro hermano Cristian, a su familia, a sus seres queridos, para que tú, Señor, en torno a tu palabra, en torno a tu amor, a tu misericordia, puedas velar por ellos y puedas hacer tu voluntad. No somos dueños de la vida, Señor, estamos siempre en tus manos. Sabemos, sí, de tu misericordia y de tu gran amor hacia nosotros. Es por eso que siempre nos encomendamos, Señor, hacia ti, pidiéndote lo que tú siempre has querido, que nos ayudes, Señor, a servirte mejor, y que todas estas cosas que nos ocurren no nos sirva para alejarnos de ti, sino para creer más en ti, para tener más confianza y saber que tú siempre, Señor, vas a hacer la obra de la manera que tú has estipulado, en la forma más correcta para nosotros. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos de ti, Padre amado, pero queremos pedirte que nos ayudes a comprenderlas en torno a tu palabra. Hoy día que nuestro hermano nos ha traído este gran mensaje, ayúdanos a pensar en él, a pensar en esa herencia, a pensar en todo lo que tú nos ofreces, pero también a darnos cuenta de que debemos ser obedientes para que así podamos gozar de las grandes bendiciones en ti. Quiero pedirte nuevamente, Señor, porque desconocemos también de otros hermanos que están pasando tan mal, para que tú hagas la obra en ellos, así como la has hecho en miles de hermanos a lo largo del mundo entero. Llévanos hoy día a descansar con un descanso reparador, para que mañana nos levantemos con nuevos aires de fe, de confianza en ti, sabiendo que nuestros hermanos se van a estar mejor, porque tu misericordia va a velar por ellos y va a hacer la obra. Te lo pedimos y te damos las gracias, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermano, les pido que en cada una de sus diferentes plataformas puedan estar recordándose de Cristian y de aquellos